Bueno, buenas tardes y encantados de recibiros como siempre y de nuevo en la factoría. Esperamos que hayáis tenido un descanso más que merecido y que volváis como nosotros con las pilas cargadas. Tras este descanso, hoy volvemos con nuevos retos por delante, con nuevos contenidos, con nuevas ilusiones y por supuesto con estas tardes de lunes a las que ya nos estamos acostumbrando y que no te puedes perder y en las que vamos a estar encantados como siempre de acompañarte. Gracias por participar y por estar como siempre cerca de nosotros en este nuevo arranque y como siempre pues por hacer el proyecto posible. Tanto asistentes como a ponentes, sabéis ambos que sin vosotros el proyecto no podría salir adelante y que además perdería el sentido, así que gracias. Os invito también, como siempre, a visitar nuestra página web, lafactoría.com, en la que hemos estado trabajando estas semanas y vais a encontrar allí pues, todo el contenido de nuestros webinars de estas próximas semanas, que ya cogemos la marcha normal, y podréis inscribiros pues, para seguirnos en directo como hoy y como cada lunes. Y también tendréis el contenido de estas semanas anteriores y muchas más novedades. De hecho, hemos empezado este nuevo curso con ganas de enseñaros cosas nuevas. Por ello, en el apartado de Masterclass, por ejemplo, ya podéis ver nuestra primera clase magistral sobre productividad personal. ¿No? Ya os digo que no os la podéis perder porque con ella estrenamos un espacio donde profesionales de nuestro campo nos van a hablar en base a ya su larga experiencia de temas que ellos conocen bien, para que así con ellos podamos seguir aprendiendo y dando forma a nuestro camino profesional, ya que como sabemos son muchos, ¿no?, los puntos a trabajar, no solo es nuestro conocimiento científico lo que nos va a labrar ese futuro, sino que pues, también es un conjunto de nuestras habilidades, ¿no?, nuestra motivación y conocimiento y nuestra manera de enfocarnos, no solo en el trabajo, sino en la vida en general, así que ya veréis que hay contenido muy útil. Y con todo esto solo deciros que estamos encantados de estar formando parte de este camino profesional, ¿no?, del que os hablo con todos vosotros y ojalá seguir acompañándoos y que sea muy productiva esta experiencia juntos. Así que bueno, preparados para volver con mucha fuerza y con muchas ganas. Y ya con esta energía creo que estamos listos para arrancar la tarde de hoy. Y bueno, pues a continuación voy a empezar a presentaros a nuestros tres ponentes de este lunes. Ya os aviso que ellos tres son para mí de lo más especiales, o sea que no podría arrancar mejor nuestra vuelta en la factoría y yo estoy muy feliz, ¿no?, por el honor que me supone a mí tenerles aquí. En primer lugar, nuestro primer ponente de esta tarde es Pablo Pérez Huertas. Tuvimos el placer de que Pablo nos acompañara ya en nuestros primeros pasos y como no podría ser de otra manera, pues aquí está él hoy también en nuestra vuelta post vacaciones, porque a mí no se me ocurre mejor manera de arrancar que con un profesional, y lo digo en mayúsculas, como es Pablo. Él es para mí mi residente mayor, mi compañero, mi primer referente en mi formación como residente y sobre todo él es mi amigo. Y es un farmacéutico de hospital que, bueno, él dice estar orgulloso de serlo, que él disfruta de su trabajo y que no duda en compartir lo que tiene y todo lo que sabe con los demás. Y os puedo asegurar que lo hace, que él es generoso sin pedir absolutamente nada a cambio. Él además cree en las nuevas tecnologías adaptadas a la realidad que nos rodea y le aburre el postureo sanitario, que no vela por las necesidades e intereses ni de pacientes ni de profesionales. Y además él apuesta por lo más básico, que con esto no queremos decir, ni mucho menos poco importante, como son la gestión y la farmacotecnia. Además, él es un papi todoterreno y con todo esto de lo que yo más me alegro es que él es muy feliz. Así que gracias, Pablo, por estar hoy aquí y qué suerte tenerte. Y cuando quieras, pues puedes dar inicio a la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por la presentación tan especial. Me ha hecho mucha ilusión. Tú para mí siempre serás también mi residente pequeña, eso también tenlo en cuenta. Y nada, yo hoy, a ver si consigo compartir esto. Vale. Yo hoy voy a hablaros de un tema que todos conocemos, todos hemos oído hablar, pero me gustaría hacerlo desde un punto de vista más práctico, ¿vale? Empezaremos por algo teórico, pero luego iremos a la práctica. Se trata de la perfusión extendida en antibióticos beta-lactámicos, del dicho al hecho. Ahora veremos por qué. Primero, vamos a intentar seguir este guión. Hablaremos una introducción de en qué consiste la perfusión extendida, veremos si cuenta con suficiente evidencia científica, si hay datos de que esto funcione mejor o peor.
Sí, nos preguntaremos si se debería llevar a la práctica, porque que algo funcione no quiere decir que se pueda implementar en nuestro hospital. Luego os contaré nuestra experiencia en el Hospital Vega Baja de Orihuela y acabaremos con una discusión de si se van a obtener beneficios o no. En primer lugar, os recomiendo que veáis esta charla, una charla de mi compañera Mary Martín sobre optimización de terapia antibiótica, muy buena y es una muy buena introducción a lo que es la optimización de antibióticos. Yo os voy a hacer un pequeño resumen. Aquí estamos hablando de optimización de antimicrobianos y para ello vamos a utilizar la relación farmacocinética-farmacodinámica, es decir, la relación PK/PD. ¿Qué quiere decir eso? Pues que modificando cosas que podemos tocar nosotros, dosis, intervalo, el tiempo de administración, podemos conseguir maximizar el efecto de los antimicrobianos. Maximizar efecto o reducir reacciones adversas o mejorar algunos indicadores, ¿vale? Tocando cosas que nosotros podemos hacer en nuestro centro ya, incluso mañana. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando los parámetros PK/PD que todos hemos estudiado en la carrera. Vamos a relacionar la farmacocinética, AUC, concentración máxima, etcétera, con la farmacodinámica, el efecto. Y en el mundo de los antimicrobianos, eso lo mide la CMI, la concentración mínima inhibitoria. Con esta relación farmacocinética-farmacodinámica vamos a agrupar los antimicrobianos en 3 grandes grupos, que no son excluyentes, claro. Tiempo dependiente, concentración dependiente y concentración tiempo dependiente. En esta charla solo me voy a centrar en los primeros, en los antibióticos tiempo dependiente. Estos son aquellos cuyo efecto antimicrobiano se ha relacionado mucho con el tiempo en el que las concentraciones plasmáticas están por encima de la CMI, de la concentración mínima inhibitoria. Es decir, el porcentaje de horas al día que estamos por encima de la CMI en concentración plasmática. Se dice que tiene que ser al menos entre el 50 y el 80% del tiempo del día para que tenga esa eficacia. ¿De qué fármacos estamos hablando? Pues principalmente de los beta-lactámicos, aunque hay otros fármacos que también se ha visto esta relación, linezolid, claritromicina, clindamicina, pero muy especialmente los beta-lactámicos, que son la clase ejemplo de este tipo de relación. De hecho, se ha visto que este porcentaje de tiempo por encima de la CMI está relacionado con el efecto bacteriostático o bactericida de los beta-lactámicos, de manera que si conseguimos estar por encima del 50% del día con esta concentración por encima de la CMI en penicilinas, conseguiremos un efecto bactericida, que siempre es lo que nos interesa. Por supuesto, cuanto más, mejor. En cefalosporina tendremos que subir un poquito más ese tiempo, mientras que en carbapenem con un 40% ya tenemos datos de eficacia suficiente. Por supuesto, estos son datos generales y luego cada microorganismo tiene su cosa. Ya vemos cómo en algunos documentos consensos, en algunas guías de posicionamiento, por ejemplo esta de pacientes críticos, ya nos está diciendo que para beta-lactámicos, para medir eficacia, lo que tenemos que hacer directamente es conseguir tiempos por encima de la CMI de al menos el 50%, ¿vale? Es decir, estas son cosas que ya nos están recomendando que hagamos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se ha visto que podemos mejorar este tiempo por encima de la CMI en este tipo de antibióticos? Pues se puede o hacer una perfusión extendida o una perfusión continua. En esta charla me voy a centrar sobre todo en la perfusión extendida. Esto consiste en, muy sencillo, en vez de administrar el fármaco en media hora o en una hora, que es lo habitual, pues lo administramos durante 3, 4, 5 horas o las que hagan falta. ¿Qué hacemos con esto? Pues como veis en la gráfica, conseguimos disminuir la fluctuación del fármaco, reducir Cmax, aumentar Cmin y conseguir que el fármaco esté dentro de ese CMI durante más tiempo, con la misma dosis y con el mismo intervalo. Es decir, no estamos cambiando gran cosa, solo tiempo de administración. Y con eso ya conseguimos estar más tiempo por encima del objetivo. De hecho, teóricamente esto tiene resultados muy positivos. Como podéis ver en esta gráfica del meropenem, en la gráfica que está abajo a la izquierda, la que pone la letra C, sería el resultado en vez de poner el meropenem 1 gramo cada 8 en media hora, ponerlo en 3 horas. Con eso estamos consiguiendo un aumento del 25% del tiempo por encima de la CMI. Del 25% que no es nada. De hecho, como veis en la gráfica de arriba, es el mismo resultado que conseguimos si aumentamos la dosis por 2. Es decir, en vez de 1 gramo cada 8 horas, lo pones en 2 gramos cada 8 horas y aumenta un 25%. Es decir, solo tocando el tiempo de administración, el tiempo de infusión, estamos consiguiendo el mismo efecto que doblando la dosis, evitándonos gastos, efectos adversos y demás.
También hay muchos estudios de farmacocinética poblacional que prueban esto. Por ejemplo, en esta simulación de Monte Carlo, vemos como tenemos en la gráfica a la izquierda la probabilidad de objetivo conseguido de CMI por encima de, de concentración plasmática por encima de CMI al menos un 40% del día, frente a la CMI del microorganismo. De manera que para CMIs bajas, es decir, para bacterias muy sensibles, tampoco hay tanta diferencia. Da igual que pongas el antibiótico en infusión intermitente normal, en perfusión extendida, en perfusión continua. Da igual. Pero ¿qué pasa? Que para CMIs ya más intermedias o incluso ya tirando a resistentes, vemos como la perfusión intermitente enseguida baja, enseguida pierde ese efecto. De manera que el paciente queda expuesto a ese microorganismo. Mientras que tanto perfusión extendida como perfusión continua consiguen aguantar un poquito más la eficacia del antimicrobiano. Es decir, tenemos un marco teórico, un marco farmacocinético, farmacodinámico interesante para utilizar esta estrategia en beta-lactámicos, pero ¿cuenta con la suficiente evidencia real en pacientes? Hay muchos estudios, muchos ensayos, muchos retrospectivos, muchos metaanálisis, de hecho igual ya hay demasiados. Así que yo voy a traer uno que por metodología y por peso me ha parecido el más indicado, pero si buscáis seguro que encontráis un montón más. Esta es una revisión sistemática con metaanálisis de beta-lactámicos antipseudomónicos en sepsis, ¿vale? En pacientes críticos, si no me equivoco. De hecho, aquí veis en el forest plot cómo el riesgo relativo de utilizar perfusión extendida en este tipo de antimicrobianos consigue reducir la mortalidad. Es decir, aquí estamos midiendo mortalidad, una variable muy dura, muy difícil de conseguir solo tocando tiempo de administración, tiempo de infusión, con una significación estadística bastante adecuada. En este estudio, además, nos separan por grupos de beta-lactámicos. Vemos que en los carbapenems se mantiene este efecto, además bastante significativo. En penicilinas también, quizás un poquito menos, pero bueno, se mantiene el efecto, podemos decir que reduce la mortalidad, mientras que en cefalosporinas no llega a significación, no se observa este efecto. Esto no quiere decir ni que sí ni que no, simplemente que de momento no hay evidencia suficiente, por lo tanto no estaría indicado. Centrándonos un poco más en los dos antibióticos que han sido más estudiados, tendríamos la piperactinina tazobactam, que también quizás ha sido la más ensayada en este sentido. En esta revisión sistemática de pacientes críticos, vemos que se ha utilizado en perfusión continua, habitualmente con una dosis de carga entre 2 y 4 gramos, y luego una dosis de mantenimiento muy variable entre 9 y 18 gramos, o en infusión extendida en 3 horas, cuando se administra cada 6 horas, o de 4 horas cuando se administra cada 8 o más horas. En esta revisión concluyen que con esta estrategia de perfusión extendida y perfusión continua aumenta la tasa de curación, disminuye la mortalidad, esto es una cosa que hemos visto en varias revisiones sistemáticas, y no reduce efectos adversos, lo cual es bastante lógico porque no hay grandes efectos adversos en estos fármacos, por fortuna. En el meropenem, que es el segundo fármaco más estudiado para perfusiones extendidas, también se utiliza de manera parecida. En perfusión continua tiene el problema de la estabilidad. Es poco estable a temperatura ambiente y por lo tanto no se puede hacer infusiones de 24 horas como en el pipertazo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, la dosis de carga en algunos estudios la ponen, en otros no, hay más variabilidad, no está tan claro. Y la dosis de mantenimiento lo que hacen es poner 1 gramo en 6 horas durante 6 horas y recambiando cada 6 horas la perfusión. De manera que así la estabilidad no llega a ser un problema, aunque aún así va bastante justo. Y la infusión extendida muy parecida al pipertazo. Y lo mismo, concluyen que el meropenem en infusión extendida consigue reducir la mortalidad en esta revisión sistemática. Por lo tanto, tenemos marco teórico bastante chulo, bastante claro, una evidencia que es también importante, que ya podemos decir que incluso puede reducir la mortalidad en un número importante de pacientes, pero estas dos cosas significan que tendríamos que llevarlo a la práctica, tendríamos que ponerle perfusión extendida a nuestros pacientes. Bueno, pues aquí ya hay un poquito más de debate, porque vamos a ver que hay pros y hay contras, no todo es bonito aquí. Beneficios potenciales que se podrían obtener de la infusión prolongada. Pues bueno, la primera está clara. Actividad frente a microorganismos poco sensibles. Vamos a conseguir mejores objetivos farmacocinéticos, farmacodinámicos y por tanto vamos a llegar a más microorganismos que pueden ser con sensibilidades más intermedias o incluso resistentes. Segunda cosa muy interesante.
es una muy buena opción para pacientes con parámetros farmacocinéticos alterados, es decir, pacientes críticos, pacientes con volumen de distribución muy altos. Vamos a ver cómo esos fármacos van a alcanzar concentraciones plasmáticas mejor, más sostenidas y van a tener mejores resultados, ¿vale? Tercera cosa, yo esta la he puesto porque estaba, pero no me termina de convencer. Menor toxicidad. Las revisiones sistemáticas que yo he encontrado, en ninguna pone que se disminuye la toxicidad de los fármacos por la perfusión, por la infusión prolongada. Pero en esta revisión de UpToDate dicen que se consigue menos toxicidad porque teóricamente al conseguir el mismo efecto que poniendo más fármaco, pues si pones menos fármaco tendrás menos toxicidad. Yo no lo veo claro, pero bueno, la dejo porque no quería borrarlo. Menor aparición de resistencia sí que está claro, porque al final consigues mejores resultados y al final no seleccionas cepas y al final pues, se consigue menor aparición de resistencias. Por supuesto, mayor facilidad en la administración en pacientes externos, sobre todo el pipertazo en infusor, que es muy utilizado en la UHD. Y también pone, aunque esto también es un poco así teórico y quizás americano, reducción de costes, por lo mismo, porque si en meropenem tienes el mismo efecto de poner 1 gramo cada 6 que poner 1 gramo cada 8 en perfusión extendida, pues te estás ahorrando un vial al día. Sí, pero yo tampoco lo he tenido de ver. Y por otro lado tenemos los inconvenientes de la infusión prolongada. Bueno, pues también están bastante claros. Una logística más complicada, no es lo mismo que una enfermera de planta tenga que poner un pipertazo en media hora o que lo tenga que poner en 4 horas. Lógicamente va a ser más complicado. Y ya no solo por la enfermera, sino también por el paciente, porque si es un paciente que puede andar, que puede deambular, va a tener un gotero prácticamente todo el día ahí enchufado. Y eso tampoco es cómodo para ir al baño, para asearse, para comer. También hay que tenerlo en cuenta. Luego los problemas de la compatibilidad, porque muchas veces hay que ponerle muchos fármacos intravenosos al paciente y solo hay una vía. Entonces, pues a ver cómo los encajas todos en el día. Y por último, la estabilidad físico-química del fármaco, que esto nos hace que no todos los fármacos se puedan poner en perfusión prolongada. Estos pros y estos contras, hacen que tengamos que seleccionar los pacientes a los cuales queremos poner esta estrategia. Entonces se ha hablado de estas dianas, de estas indicaciones potenciales de la perfusión extendida. Enfermedad pulmonar, sobre todo en fibrosis quística, por los parámetros farmacocinéticos alterados y los microorganismos que tienen. Infecciones graves de repetición, exposiciones previas repetidas a antibióticos para esos microorganismos que ya están seleccionados y que no quieres que te aparezcan nuevas resistencias. Enfermos críticos con infección grave, esta sería la más indicada por la evidencia que tenemos. Infecciones debidas a patógenos con alta resistencia intrínseca a antibióticos, por ejemplo, la pseudomonas, que sabes que es muy peligrosa, una Klebsiella. Y el último, que quizás es el que más me ha llamado la atención, para infecciones que requieran agentes beta-lactámicos avanzados. Es decir, si tú vas a poner un ceftolozano, una bicefta, pues ya que son fármacos nuevos que tienen poca resistencia, pues por lo menos utilicémoslos bien para evitar que aparezcan resistencias de aquí a unos años. Yo creo que esa es la idea que tienen en esta guía. En cuanto a cómo se haría, está bastante claro. Dosis, intervalo, tiempo de administración. Esta es la tabla que tenéis en la revisión de UpToDate, que está súper bien, os la recomiendo. En función del antibiótico, del aclaramiento de creatinina, ya te dice la dosis, el intervalo y el tiempo de infusión que le tocaría según la evidencia disponible. También ha habido un poco de debate por la dosis de carga, porque en algunos sitios hemos visto que la hay, en otros sitios no la hay, no está claro. Es cierto que si tú pones una dosis de carga, pues vas a conseguir niveles antes. Eso es de cajón farmacocinético. Pero claro, ¿hay evidencia clínica de que esa reducción del tiempo para conseguir niveles sea positiva? Pues de momento la verdad es que no. Como veis en este estudio, en esta gráfica, la diferencia entre poner una dosis de carga o una infusión prolongada es de 90 minutos. Sí, por 90 minutos que tarden más en conseguir niveles o menos, no suele haber problema. ¿Están poniendo dosis de carga? Pues en algunos sitios sí, sobre todo en pacientes críticos con mucho volumen de distribución, que estos tiempos se pueden alargar más, puede ser una opción interesante, pero no es una práctica a día de hoy recomendada. Otra pregunta que nos podemos hacer es si se requiere monitorización farmacocinética. Y en principio tampoco hay una evidencia clara y por lo tanto no se recomienda de forma rutinaria. Eso sí, si tú tienes el analizador y ganas, por supuesto lo puedes hacer y aquí cuanto más azúcar, más luz. Vale,
Tenemos marco teórico, tenemos evidencia en pacientes reales. Hemos decidido, o lo he decidido yo por todos nosotros, que hay pacientes que se pueden beneficiar de esta estrategia. Así que ya vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Y aquí os voy a contar la experiencia que hemos tenido en mi hospital. Yo estoy en el Hospital Vega Baja de Orihuela, que es un hospital pequeñito, muy gracioso. Como veis, está aquí en medio de la huerta de la Vega Baja, un enclave chulísimo. Y es un hospital comarcal que tampoco tiene una alta complejidad ni muchas camas, son unas 200 camas ocupadas. Bueno, pues aquí, hace unos meses, en mayo, dimos una sesión en el hospital, a todo el hospital desde el servicio de farmacia, sobre estrategias PCAR-PD para la optimización de los tratamientos antimicrobianos. En esta charla hablamos, entre otras cosas, de la perfusión extendida de antibióticos beta-lactámicos. Pues bien, cuando acabó la charla, una internista nos preguntó, oye, esto podríamos hablarlo, a ver si es interesante, estandarizarlo, ponerlo en más pacientes, porque se hacía puntualmente en la unidad de críticos, pero tampoco se hacía de rutina en ningún sitio. Y pues nos juntamos y hubo una reunión del PROA en junio del año 2021, hace 3 meses, donde se habló de este tema, de cómo podríamos hacer una perfusión extendida de antibióticos beta-lactámicos en nuestros pacientes. Y nos hicimos preguntas. La primera pregunta que nos hicimos fue, ¿en qué antibióticos se debería administrar en perfusión extendida? Aquí no hubo mucho debate porque, como habéis podido ver, por evidencia, por uso, por experiencia, los dos antibióticos que principalmente se tienen que administrar así son dos, pipertazo y el meropenem, ¿vale? En la segunda pregunta sí que hubo un poco más de debate. ¿En todas las situaciones o solo en casos seleccionados? Hemos visto que hay unas dianas donde vamos a tener más efecto o va a haber una mejor relación beneficio-coste de implementar esta estrategia. Pero, claro, aquí una internista nos dijo, si vamos a hacerlo solo en pipertazo y en meropenem, en la gran mayoría de casos que se ponen estos dos antibióticos, que se suelen reservar para infecciones complicadas, de repetición, pacientes críticos, pacientes graves, pues igual es tontería seleccionar los casos. Igual sería más interesante ponerlo en todas las situaciones y si hay algún caso que no interese, pues se cambia y ya está, pero igual no interesa. Y eso decidimos, que en todos los casos que se pusiera pipertazo y meropenem, de forma predefinida, aparecería en la prescripción electrónica 4 horas. 4 horas de administración, en todas las situaciones. Siguiente pregunta que nos hicimos. ¿En qué volumen y con qué sistema de administración vamos a hacer esta locura? Aquí hubo un poco más de debate o un poco más de complejidad de lo normal, porque en este hospital tenemos una unidad centralizada de mezclas donde elaboramos todos los antibióticos, o bueno, prácticamente todos los antibióticos que se administran en el hospital. De manera que éramos el servicio de farmacia el que teníamos que ver cómo íbamos a subir esos antibióticos a la planta. Hasta entonces lo hacíamos así, el pipertazo en un fisio de 100 a poner en 1 hora. Pero claro, cuando dijimos a las enfermeras de planta, esto tendríais que administrarlo en 4 horas. Claro, pues empezaron a reírse. Eso es imposible, Pablo. Si no tienes un sistema bomba para cada paciente que lleve un pipertazo, pues no puedes ponerlo así. Al final se consensuó con los supervisores de planta que íbamos a cambiarlo y empezamos a hacerlo en bolsas de 250 mililitros y se iba a administrar con un sistema Dosiflow, que no es un sistema bomba, es decir, no es una cosa exacta para administrar el fármaco, pero que te permite más o menos prolongar esa infusión durante un tiempo. Que no es exacto, no van a ser 4 horas exactas, pero bueno, que si eran 3 horas y media o 4 horas y media tampoco pasaba nada. Mientras que el fármaco pasara, éramos flexibles en el tiempo de administración. Por supuesto, en aquellos pacientes con restricción hídrica, que sobre todo van a ser en UCI y en REA, el prescriptor siempre puede cambiar el volumen de administración. En vez de ponerlo en 250, lo cambia en 100. Nosotros lo hacemos en 100 y se administra con el sistema bomba, que en UCI y en REA sí que hay bastantes bombas. Así que no pasa nada. Llevamos unos 3 meses con este sistema y ahora hemos tenido 3 o 4 pacientes que haya hecho falta administrarlo con la bomba. No ha sido muy frecuente. Por supuesto, nos hemos encontrado limitaciones. Es bastante más complicado para las enfermedades de planta poner estos antibióticos en 4 horas que ponerlo en media hora en el gotero y que caiga. Y eso es un problema. También hemos visto que hay un solapamiento de infusiones, porque si el paciente tiene las venas mal, le cuesta más que eso caiga, que entre el fármaco en sangre, pues en vez de 4 horas igual te montas en 5 horas y entonces empiezan a solaparse infusiones.
bueno, pues se tiene que poner un poco más rápido, se tiene que regular, bueno, cuesta un poco más, pero se hace. Y como cualquier cambio, sobre todo este que es farmacia la que elabora, pues mayor carga para la farmacia porque ya nos tenemos que fijar si lleva un fiche, si lleva el otro, en qué sistema lo tenemos que mandar. Bueno, un poquito más de complejidad, pero tampoco mucho más. Y llevamos ya 3 meses haciéndolo así, haciendo todos los pipertazos y todos los meropen en perfusión extendida. Y quizás ahora que volvemos de vacaciones nos tocaría hacernos esta pregunta de si se han obtenido beneficios. Y bueno, este es el punto en el que estamos ahora. Tenemos que ver si podemos sacar datos, si podemos hacer alguna publicación o cómo lo podemos hacer. Esta pregunta me la dejo para la siguiente charla si me invitan en la factoría el año que viene. Y nada más, simplemente agradecer a todo el hospital, a todas las enfermeras que muy pacientemente en planta ponen estos antibióticos en 4 horas. Y sobre todo un agradecimiento especial a todas las profesionales que tengo en el servicio de farmacia que día a día reconstituyen muchas pipes que cuestan un rato y sacan esto adelante. Muchas gracias y cualquier cosa, aquí me tenéis. Bueno, muchas gracias, Pablo. Como siempre es un lujo aprender contigo, que no solo nos aportas mucha ciencia, ¿no? Como en este caso de perfusión extendida de antibióticos, sino que además tú siempre lo haces de forma amena y nos parece mucho más sencillo. Así que bueno, ya sabes que yo era tu fan, 100%, pero quien vea esta charla, vamos, te estás ganando fans por momentos. Así que gracias, Pablo. Bueno, y a continuación vamos a presentar a nuestra segunda ponente de esta tarde. Ella es María Rodríguez Pla. Para intentar yo ser objetiva con ella, pues voy a leeros un poco de lo que es su currículum y ya vosotros opináis. María es facultativo especialista en oncología radioterápica por sus estudios en Tarragona y la residencia en el Hospital La Fe. Realizó un máster en oncología molecular para entender la base de los nuevos fármacos y pues así poder profundizar posteriormente en su carrera profesional. Y además ella en su tiempo libre intenta seguir aprendiendo, aunque lejos de la medicina, y al final su interés por el ser humano incluso la ha llevado a cursar actualmente la carrera de antropología. Además tiene la gran capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas y vamos, con todo esto que os he dicho yo sé que estáis pensando que es digna de admiración. Pues bueno, yo no sabría explicaros realmente mi sentimiento hacia ella. Ella es fuerte, es valiente, es cariñosa, amiga de sus amigos, atenta, divertida, vamos, es un pilar fundamental. Y si tuvierais como yo la suerte de tenerla cerca y ver su manera de valorar y apreciar la vida, ¿no? De cómo transmite y comparte, no dudaríais en seguirla allá donde vaya. Y vamos, ella sabe que yo no voy a dudar en hacerlo. Mil gracias, María, por formar parte de la experiencia, por darnos el lujo de compartir contigo un poquito de vuestro campo, que muchas veces pues, nos resulta a nosotros súper desconocido, pero puede ser muy interesante nosotros como farmacéuticos y dárnoslo a conocer, pues bueno, nos puede abrir ahí una fuente más, ¿no? De conocimiento. Así que bueno, os dejo con ella y ya os digo que nos va a dejar indiferentes, así que adelante María cuando quieras. Bueno, voy a compartiros pantalla. No sé si me vais a escuchar bien porque la conexión por aquí es inestable o eso me consta en mi ordenador. Espero que me podáis escuchar. A ver, la presentación. Un momento, que a ver si me acabo de aclarar. Presentación. Creo que ya lo tenemos. Bueno, yo soy María Rodríguez, facultativo especialista de oncología radioterápica en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Primero agradecer a la factoría la posibilidad de estar aquí y a todos los oyentes que me estéis escuchando o me escucharéis porque sé que los webinars se quedan colgados en la página. Ahora mismo no sé si quiero a Alejandra un poco más o un poco menos porque después de lo que o como me ha presentado no sé si voy a ser capaz de hacerla del tirón sin emocionarme. Y nada, Alejandra, nos une un gran pasado y seguro que un gran futuro juntas.
Y bueno, sin más dilación, inicio la charla. Mi tema fue, o que voy a presentaros, es sobre el efecto sinérgico en el tratamiento combinado de inmunoterapia y radioterapia estereotáxica. Sé que estoy entre, o la gran mayoría, compañeros de farmacia. Si empezar a hablar de radioterapia probablemente os suene a chino. Por eso he intentado explicar de forma sencilla el contenido de esta charla. Y más que de fármacos, ya que soy oncóloga radioterápica, esta charla era dirigida un poco a las posibilidades de combinación, ¿no?, de diferentes terapias, en este caso un fármaco, que es los fármacos de inmunoterapia, con la radioterapia. Este tema surgió de una revisión sistemática que realicé y sabemos que el mundo de la inmunoterapia es muy amplia y que está en crecimiento. Y concretamente la revisión que realicé fue sobre los inhibidores inmunocheckpoints o de puntos de control inmunitario y radioterapia estereotáxica. ¿Por qué la importancia de estos fármacos? Pues bien, porque en el melanoma y en el cáncer de pulmón no microcítico ya están considerados como tratamiento de primera línea en pacientes metastásicos. Para haceros una breve introducción, aquí os presento de forma muy resumida lo que es el ciclo inmunitario contra el cáncer, contra las células tumorales. Como sabemos, las células tumorales son destruidas por las células T de nuestro sistema inmunitario. Para que esto ocurra, las células tumorales liberan unos antígenos que son detectados por las células presentadoras de antígenos. Las células presentadoras de antígenos detectan estos antígenos y viajan al ganglio linfático, donde presentan estos antígenos a las células T. Estas células T, que ya reconocen estos antígenos específicos tumorales, se infiltran en el tumor, reconociendo la célula tumoral y destruyéndola. Pero si esto fuera así, los tumores no progresarían y desafortunadamente los tumores progresan. ¿Por qué? Porque, como sabemos, las células tumorales tienen mecanismos de evasión inmunitaria o de evasión inmune. Gracias a los descubrimientos de James Allison y Tsuku Honjo, que fueron los científicos, además, que ganaron el premio Nobel de Medicina en el 2018, abrieron un mundo en torno a lo que es la inmunoterapia. Os voy a un poco resumir sus dos hallazgos. Por un lado, lo que vieron es que las células tumorales podían presentar en su membrana moléculas que evadieran el sistema inmune. Moléculas como el PDL1. El PDL1, al unirse al PD1 del linfocito T, lo que hace es evadir o inhibir esa señal inmunitaria, con lo que el linfocito T no podría actuar contra ella. Por otro lado, también vieron que el linfocito T en su membrana tiene la molécula CTLA4, que esta lo que hace es competir con CD28, que es una molécula que se une a B7 de la célula presentadora de antígenos. Si en vez de CD28 se une CTLA4, no ocurre la sinapsis o la unión donde la célula presentadora de antígenos presenta el antígeno al linfocito T y, por tanto, no hay estímulo del linfocito T. Entonces, estos dos científicos, al descubrir el anti-CTLA4 y el anti-PDL1, lo que hicieron es inhibir esas señales inhibitorias y, por tanto la sinapsis inmunitaria como la presentación por parte de la célula presentadora de antígenos al linfocito ocurría, y con ello había una activación del sistema inmune. Aquí os presento los inhibidores inmunocheckpoints aprobados o en estudio en la clínica, como PD1, tenemos el nivolumab, el pembrolizumab, PDL1, el durvalumab, el atezolizumab, el avelumab, y como anti-CTLA4 el ipilimumab y el tremelimumab. Como dispondréis de la presentación, pues la podéis consultar posteriormente. Y bueno, y en cuanto a la radioterapia estereotáxica, pues bien, la radioterapia ha sufrido también un crecimiento exponencial en los últimos años. Gracias a la imagen guiada, actualmente tenemos técnicas altamente precisas y efectivas, pudiendo dar dosis altas por sesión a las lesiones tumorales.
Para que os hagáis una idea, este es un poco nuestro trabajo, ¿no? o cómo se administra esa radioterapia. Primero tomamos una imagen bien por TAC-RESO que sería nuestra simulación, para posteriormente contornear o planificar el tratamiento. Prescribiríamos la dosis, el fraccionamiento que esté indicado o que desearíamos. Luego los físicos hacen los cálculos para que esa dosis se distribuya como hemos planificado nosotros, los oncólogos radioterápicos. Tras la verificación del histograma de las dosis que recibe cada órgano y lo que es la lesión tumoral, se aceptaría ese tratamiento y luego para posteriormente administrárselo al paciente. Cuando hablamos de radioterapia estereotáxica ablativa, que podréis encontrar los términos de SBRT, de radiocirugía o SRS, como he comentado, son técnicas que lo que hacen es administrar altas dosis por sesión. ¿Y qué es lo que se pretende o qué es lo que se consigue con las altas dosis por sesión? Pues lo que pretendemos o lo que se consigue es eliminar o destruir una mayor destrucción tumoral, de células tumorales. Pero no solo esto, sino que en la literatura también se habla que la radioterapia o las dosis altas por sesión lo que hacen es que la célula tumoral libere también una serie de moléculas o una cascada de citoquinas que van a ser reconocidas por las células presentadoras de antígenos, y estas células presentadoras de antígenos presentarán estos antígenos a las células T inmunitarias, con lo que podremos obtener respuestas en lesiones distantes o no irradiadas. Esto no encontraríais en la literatura como el efecto abscopal. Y bien, parece que tenemos dos terapias que lo que hacen es aumentar o potenciar nuestro sistema inmune, y a raíz de aquí fue cuando me planteé si podía existir esa sinergia o potenciación con ambos tratamientos. Aquí tenéis otra gráfica que es un poco lo que he explicado, la SBRT, mayor destrucción tumoral, liberación de citoquinas, y de moléculas que son reconocidas por las células dendríticas o APCs o presentadoras de antígenos, que a su vez activarían a las células T, junto con los fármacos, como vemos en la pantalla, anti-CTLA4 y anti-PDL1 o PD1, que lo que harían es inhibir que tanto la célula tumoral evadiera ese sistema inmune y que la célula dendrítica pudiese estimular o activar a la célula T. Las dos preguntas que me planteé en la revisión que realicé fue si existía un beneficio en cuanto a control local y si era seguro la combinación. Aquí veis tablas resúmenes de mi estudio. No puedo o no debo todavía publicar todos los resultados porque está pendiente de ser revisado para posible publicación. Pero bueno, os voy a dar ya algunos de los datos que obtuve. En cuanto a control local, lo he dividido en metástasis cerebrales y en metástasis extracerebrales. En la revisión, perdonad que no lo he comentado, fue en pacientes de melanoma y carcinoma microcítico de pulmón. Por un poco lo que os he comentado al principio, ya están aprobados estos fármacos como tratamiento de primera línea. En cuanto al control local en metástasis cerebrales, como vemos con la combinación, el control local en la mayoría de estudios se encuentra por encima del 70%. Veréis en el rango que es de 16,5 a 100%, pero 16,5 solo lo dio uno de los estudios. En la mayoría, por no decir el resto, el control local se situaba por encima del 70%. Si analizábamos la radiocirugía versus a la combinación, lo que vi es que 5 estudios hablaban o mostraban beneficios a favor de la combinación, y en 2 de los estudios no habían diferencias entre ambos, entre hacer radiocirugía exclusiva o la combinación de tratamiento. Y en cuanto al tratamiento sistémico administrado, lo que observé es que en pacientes con melanoma parece que la combinación con anti-PD1 consigue un mayor control local respecto a la combinación con anti-CTLA4. Esto ya también lo evidenció Miniti en su estudio que realizó.
Y en cuanto al control local en metástasis extracerebrales, el control local con la combinación de tratamientos se sitúa entre el 40 y el 94%, teniendo en cuenta los ensayos clínicos que se incluyeron en la revisión. El control local aumentaba entre un 75 y un 91%. Por tanto, parece que la combinación pues, obtiene un elevado control tanto de metástasis cerebrales como metástasis extracerebrales en pacientes con melanoma y carcinoma no microcítico de pulmón, ¿no? Pero a la vez que se puede potenciar o tenemos ese beneficio en cuanto a control local, ¿existe una potenciación o hay más efectos secundarios con la combinación? Pues bien, esta es una pregunta un poco más difícil de responder por la heterogeneidad de estudios y porque muchas veces el análisis que se hace de los efectos secundarios o de la toxicidad es retrospectivo, entonces no permite una extracción robusta de datos. Para hablar de la posible combinación o los posibles efectos secundarios de ambos tratamientos, tendremos que hablar de ellos por separados primero. En cuanto a los efectos secundarios de los inhibidores inmunocheckpoints, bueno, los más frecuentes son aquellos que derivan de reacciones autoinmunitarias. Aquí, como vemos, pues bueno, desde la neumonitis, enterocolitis, hepatitis, RAS, ahora lo iremos desglosando un poco. Con este estudio de Mitchell y colaboradores, que como vemos, la distribución de efectos secundarios grado 1 y 2, vemos claramente que los anti-CTLA4 presentan más reacciones adversas que los PD1, los anti-PD1 y los anti-PDL1. Vemos que hasta casi el 40% de los pacientes presentan reacciones cutáneas, siendo las reacciones cutáneas el efecto secundario más frecuente en los 3 fármacos, seguida de la toxicidad o de los efectos secundarios gastrointestinales. Si observamos la distribución de efectos secundarios grado 3 o 5, que son aquellos que ya obligarían al descanso, a la parada del fármaco o a intervenciones médicas e incluso quirúrgicas, vemos que la toxicidad más frecuente es la gastrointestinal, en los 3 fármacos también. La gastrointestinal grado 3 o superior con los anti-CTLA4 puede llegar hasta ser del 12%. Los efectos secundarios de la radioterapia. Pues bien, estos son más difíciles de hablaros de forma global, pues dependen de la localización, la dosis y el tratamiento que empleemos. Aquí os he puesto un ejemplo, aquí a la derecha arriba veréis la imagen, es una CBRT de pulmón, y los efectos secundarios que podemos tener pues son neumonitis, pericarditis, esofagitis. Si vemos esta SBRT que es de abdomen, los efectos secundarios son la colitis, la gastritis, hepatitis, nefritis, es decir, los efectos secundarios que tenemos de la radioterapia son debidos a una inflamación tisular, y a nivel local de lo que estemos tratando. Un poco analizando estos por separado, nos preguntamos, ¿se potencian estos efectos secundarios con la combinación? Pues bien, parece ser que los resultados son favorables y que la toxicidad de radiocirugía o de CBRT con inmunoterapia no tiene una diferencia significativa en cuanto a ratios de toxicidad. He colgado o os presento algunos de los artículos que además incluyen la revisión. Como vemos, por ejemplo, de Hubelin, que analiza la seguridad de la combinación de los anti-PDL1 con la radiocirugía intracraneal en el carcinoma en pacientes metastásicos de carcinoma de pulmón no microcítico. Vemos que
todos los grados de efectos secundarios y los grados 3 y 4 no hay cambios o no se muestran diferencias significativas al asociar ICIs o inhibidores o no. Y bueno, un poco todos van en la misma línea. Parece que los efectos secundarios o que no hay un empeoramiento o no hay mayores tasas de efectos secundarios con la combinación. Y destacaros por último este metaanálisis, no hay muchos en la literatura, sobre la toxicidad con la combinación de los inhibidores inmunocheckpoints y la radioterapia de SA, que además reunía 51 estudios, o incluía 51 estudios, no observando que con la combinación de tratamiento se empeorasen o hubiese unas mayores tasas de toxicidad. Y con esto, pues bueno, parece que a pesar de la heterogeneidad de los estudios, porque también se utilizan diferentes tipos de fármacos de inmunoterapia y siendo la mayoría de ellos de carácter retrospectivo y prospectivo, pues parece que eso, a pesar de todo eso, la combinación es segura. Y por tanto, para terminar, pues un poco para resumir las ideas principales, que el control local reportado con la combinación de radiocirugía CBRT con los inhibidores inmunocheckpoints es elevado, tanto en metástasis cerebrales como extracerebrales, en pacientes metastásicos de melanoma y carcinoma de pulmón no microcítico, que la combinación de tratamiento parece segura, pero que es verdad que son necesarios más ensayos clínicos con un mayor número de pacientes y con menos heterogeneidad entre ellos, que demuestren pues tanto este beneficio como esta seguridad en la combinación. Y muchas gracias a todos por escucharme. Bueno, muchas gracias, María. Gracias por esta super charla sobre inmunoterapia combinada con radioterapia. Que vamos, después de escucharte, seguro que a más de uno que no habíamos escuchado hablar del tema, pues le llama la atención porque es muy interesante, ¿no? Y desde farmacia yo creo que también puede ser un tema chulo, pues para estudiar y profundizar, incluso combinar, ¿no? Una especialidad con la otra y sacar cosas nuevas. O sea que mil gracias por acompañarnos y bienvenida siempre. Bueno, y por último, nuestro tercer ponente de esta tarde es Eduardo Guerrero Hurtado, y con él completo este pack de 3 personas muy importantes, ¿no? Que me he traído hoy a acompañarnos y que no he podido tener más suerte de moderar. Edu es en este caso mi residente pequeño y aunque solo hemos coincidido un año de residencia, pues con ese año él ha sido capaz de demostrarme su valor, tanto como persona como compañero y también como amigo. Él es de esas personas que se apoyo y que no te dejan caer, ¿no? Que siempre tienen la mano lista para atendértela si la necesitas, y él es actualmente residente de tercer año en el Hospital La Fe y además trabajó previamente en una oficina de farmacia, lo que ya le ha dado sus bases, ¿no? Ya le dio mucha experiencia y cierta perspectiva sobre la atención farmacéutica y ya capacidad de valorar la importancia de lo que es el trabajo en equipo. Y como residente él busca pues seguir aprendiendo día a día, además de aportar su granito de arena a lo que es el proceso asistencial, y está convencido de que con carácter, con motivación y con trabajo pues se pueden alcanzar grandes metas y entre ellas seguir demostrando lo que es la valía del farmacéutico en el sistema sanitario. Y bueno, ya te digo, Edu, que sí, que es un lujo trabajar contigo y que sigas aportando como tú sabes hacer y que yo pueda verlo pues muchos años. Así que nada, Edu, ahora es tu turno y cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver. Lo primero, dar las gracias a la factoría por darme la oportunidad de estar de nuevo aquí esta tarde compartiendo algo más de farmacia hospitalaria. Y lo segundo, pues dar las gracias a Alejandra, porque como antigua R4 y actual amiga, y como ejemplo de persona y profesional en el servicio, la verdad es que gusta mucho ver cómo te regala los oídos. Pero bueno, la verdad es que no os voy a descubrir a Alejandra a estas alturas para los que lo conocéis. Y bueno, sin más preámbulos, voy a dar comienzo a la sesión de esta tarde. Os traigo un caso clínico, un caso de seguridad en tratamientos de quimioterapia,
que pude ver en el Hospital La Fe durante este último año mientras rotaba en el servicio de oncología médica. Para empezar, voy a describir un poco lo que es el caso de este paciente. Es un varón de más de 80 años, sin alergias y con comorbilidades aparentemente normales, pero cuya antecedente de interés es que sufrió una neoplasia de colon ascendente, de la cual se intervino, y sin necesidad de quimio ni de radio. Pues las características de esta neoplasia, ¿cuáles son? Pues hablando a nivel España, estamos hablando de que es la tercera neoplasia a nivel de incidencia en toda España a lo largo de 2020. Y especialmente fue la segunda en pacientes de más de 70 años en cuanto a número de casos. Con lo cual ya estamos hablando de que a nivel de incidencia es algo de bastante importancia. ¿Y cuál es el manejo de la patología habitual? Pues en caso de no ser resecable, se suele aplicar una neoadjuvancia de quimio más menos radio. Aunque en este caso no fue necesario porque estaba bastante bien definida la lesión y se pudo hacer una resección bastante limpia. Y de hecho es la opción preferente porque es la única curativa. Y en algunos casos se suele aplicar una adjuvancia, que en este caso no se dio porque había ausencia de nodos y de metástasis, y el beneficio en este tipo de casos pues no está muy bien definido. Y obviamente después de todo este proceso se suele llevar a cabo un control periódico para detectar una posible progresión de la enfermedad. Y entonces entramos ya en lo que es la secuencia temporal de nuestro paciente. En el mes 0, 3 años después de la intervención, se empezó a hacer un control de imagen de las posibles lesiones que podían surgir a lo largo del tiempo. Se vio que había cierta ectasia en vesícula biliar y algunas lesiones que no estaban del todo claras si eran malignas o no. Con el paso de los tiempos se siguió haciendo este tipo de pruebas de imagen y se detectaron 2 lesiones ocupantes de espacio más o menos definidas a nivel hepático. Siguiendo con este control, ya pasando a hacer un control más analítico para valorar si estas posibles lesiones eran posiblemente metástasis o no, se hizo el análisis del antígeno carbohidrato 19,9, que si bien al principio no mostraba ningún tipo de alarma, de señal de alarma, más tarde, un año después de iniciar este control, este seguimiento, sí que se vio que superaba el umbral superior, con 46,9, por lo que ya la sospecha de que había una progresión de la enfermedad cada vez era más seria, y finalmente se acabó derivando un año casi medio después el caso a la unidad de cirugía patobilipancreática del Hospital La Fe, un poco para ver si estas lesiones podían ser reseccionables o no. En principio se valoró como que sí, se operó, pero una vez se operó y se extirpó esta lesión, esta metástasis a nivel hepática, se detectaron otras que no eran resecables, por lo cual ya definitivamente se había evaluado el caso como que había progresado, pero que había que derivarlo al servicio de oncología médica, casi 2 años después de este inicio del seguimiento. Entonces, remitido desde la unidad de cirugía, se establecieron se detectaron estas lesiones ocupantes y aunque el paciente era asintomático y era independiente para la actividad de la vida diaria, pues se concluyó que debía hacerse ciertas pruebas para terminar de concluir si esto era cierto o no. En efecto, había progresado, se detectó a través de una prueba PET-TAC y tras hacer un estudio de biología molecular del tumor de la neoplasia, se hizo una propuesta de quimioterapia con protocolo Celox-Beva con una reducción de dosis del 75% por edad. ¿Por qué se optó por el Celox-Beva? Pues hay numerosa evidencia que demuestra que este protocolo es el más indicado o el mejor empleado como primera línea en casos de neoplasia de colon recto con metastasis, porque tiene una tasa de respuesta bastante alta y una supervivencia libre de progresión bastante aceptable. Además, aunque en los pacientes de más de 70 años muestra una tasa de reacciones adversas algo peor, la respuesta sigue siendo bastante buena y la mejor en este tipo de neoplasias. Además, si se le añade a este protocolo de oxaliplatino con capecitabina el bevacizumab, la tasa de respuesta sigue siendo muy buena y el perfil de reacciones adversas bastante manejable. Por lo tanto, tenemos ya cuál es la estrategia a seguir. El establecimiento del protocolo de tratamiento con capecitabina oral, oxaliplatino y bevacizumab. Todo ello con una reducción de dosis del 75% por edad. Así que todo parece que está bien encaminado, tenemos una hoja de ruta definida y parece que hemos llegado a tiempo y que el paciente se va a ver beneficiado de este tratamiento.
Por desgracia, y en este caso no fue nada más lejos de la realidad, porque a partir del día 9, post inicio de quimioterapia, empezaron a surgir ciertas complicaciones. El paciente suspendió de manera voluntaria la capecitabina, dado que él empezó a sufrir una serie de reacciones adversas de carácter gastrointestinal bastante severas, incluso resistentes a la loperamida. El día 13, después del inicio de la quimioterapia, acudió a hospital de día por un empeoramiento del cuadro. En el hospital un poco se estableció una medida de refuerzo, se implementó fluidoterapia y un poco se intentó corregir estas reacciones adversas, pero siempre desde un punto de vista ambulatorio, porque se volvió a mandar a domicilio. Un día después, el paciente volvió a urgencias y acabó ingresando, ya que sufrió resistencia a estas medidas adoptadas. No mejoró nada después de esta corrección del tratamiento. Con un regular estado general, con pérdida de tolerancia oral y con un fracaso renal agudo de origen prerenal bastante marcado debido a la deshidratación tan brutal que había sufrido a causa de estas reacciones adversas. Y se intensificaron aún más las medidas correctoras cuando se llevó a cabo el ingreso. Y al día más 16, desde el inicio de la quimioterapia, se diagnosticó una toxicidad cutánea, digestiva y mucosa de grado 3. Aquí recogí un poco lo que fue todo el tratamiento que se le aplicó a este paciente desde el inicio del ingreso hasta el final de la hospitalización. Si os fijáis, al final es todo fluidoterapia, antieméticos, antidiarreicos y también algunos fármacos de espectro antibacteriano y antifúngico, un poco por intentar atacar a cualquier cosa que estuviese creciendo o evitar, dado el frágil estado que tenía el paciente, que pudiese proliferar y colonizar algún tipo de microorganismo. Y bueno, ¿cuáles son las posibles causas de la evolución del paciente? Una progresión fulgurante de la enfermedad, poco probable por las características de la patología. Una infección concomitante, pues no se le cogieron muestras, no hubo cultivos desde el inicio, no se podría descartar, pero en principio no parece que fuese eso. ¿Y problemas relacionados con la medicación? Pues bueno, alerta spoiler, lo siento para el que no lo sospechase a estas alturas de la ponencia, pero en efecto, eran problemas relacionados con la medicación. ¿Y por qué estoy tan seguro? Si aplicamos el algoritmo de Naranjo, el cual permite establecer la relación causal entre una reacción adversa y su etiología, podemos establecer que sí, que tiene una puntuación lo suficientemente alta como para sospechar que la quimioterapia fue la causante de este cuadro. ¿Y cuál es el principal sospechoso? La capecitabina. Porque si nos fijamos un poco en todas las reacciones adversas que se recogen en ficha técnica, las principales que reunió el paciente están en la ficha técnica y ya da un poco a entender cuál es el potencial culpable. Y de hecho, si nos vamos ya un poquito más a bibliografía, podemos ver que en los datos de seguridad que hay a día de hoy, las principales reacciones adversas y más de grado 3 y 4 en pacientes de más de 70 años son náusea, vómitos y diarrea. Además, si seguimos indagando, no limitando únicamente al protocolo de Celox, sino a los protocolos que utilizan 5-fluorouracilo, vemos que el perfil de reacciones adversas de grado 3 o superior, y en general los más numerosos, son los relacionados con náusea, vómitos y diarrea. Más en la rama de capecitaminas que en los de 5-fluorouracilo. Y bueno, aquí vemos un poco cómo fue la evolución analítica con parámetros bioquímicos del paciente y vemos cómo el deterioro fue bastante progresivo y bastante marcado desde el inicio. Aunque hubo una pequeña meseta ahí en la que parecía que mejoraba algo el paciente, el deterioro fue continuando con el paso de los días. Y vemos aquí cómo otra de las reacciones adversas que se veían en esos estudios que he mencionado antes, que era la plaquetopenia y la hemoglobina baja, también se dieron en el paciente durante el ingreso. Aunque también es cierto que la baja hemoglobina fue también consecuencia, o yo creo que fue principalmente consecuencia, de la rectorragia que sufrió el paciente durante los últimos días de hospitalización. Entonces, parece que tenemos bastante claro cuál es el causante de todo esto, que es la capecitabina. Pero un poco nos surge la duda de cómo ha podido ser este deterioro tan progresivo, o sea, tan fulgurante. Y es que si nos detenemos un poco a ver cuál es el metabolismo de la capecitabina, para lo que no lo sepáis, es un profármaco oral del 5-fluorouracilo. Entonces, una vez se ingiere, se metaboliza a 5-fluorouracilo y tiene otras 3 vías de metabolismo. Una es la excreción urinaria inalterado, otra es su metabolización por la TPD, que se convierte en dihidrofluorouracilo y ya luego sigue otras rutas metabólicas. Y la ruta principal, que es la ruta,
la ruta terapéutica, por así decirlo, que es la responsable tanto de su efectividad clínica como de su perfil de reacciones adversas. Entonces, viendo esto y, como veremos más adelante, sacando conclusiones, la principal protagonista de este caso clínico fue la DPD. ¿Por qué? Porque hay una proporción de la población que sufre determinados polimorfismos que expresan de manera muy particular algunas DPDs metabolizadores pobres o lentas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la vía metabólica al final se acaba desplazando hacia este lado de aquí, hacia donde está la flecha grande, que es la que acaba teniendo los efectos terapéuticos, pero también los efectos citotóxicos y de reacciones adversas. Y además, indagando un poquito más en bibliografía por internet, podemos ver que ya desde 2018 la Sociedad Francesa de Oncología determinaba o comentaba que hay una proporción de la población entre un 0,1 y un 0,5% de la gente que es metabolizadora nula y entre un 3 y un 15% de los pacientes que es metabolizadora pobre y que este tipo de pacientes podían sufrir un perfil de reacciones adversas más severas que el resto. Y aunque no hay una obligación real a día de hoy de hacer la secuenciación y el estudio molecular de estos pacientes, sí que recomendaba hacerlo más que nada para un screening correcto de aquellos pacientes que se podían ver más beneficiados de este tipo de protocolos. Y de hecho, hace un año ya la Agencia Española del Medicamento también publicó una carta informativa en la que recomendaba hacer pruebas de deficiencia de DPD, ya que, una vez más, recordaba que este tipo de pacientes metabolizadores nulos o pobres podían sufrir un perfil de reacciones adversas potencialmente mortal en algunos casos. Y de hecho ya hay casos reportados de pacientes que tenían variantes metabolizadores pobres que sufrían este tipo de reacciones adversas que hemos visto en el paciente protagonista del caso. Y bueno, entonces parece que tenemos más o menos claro que es un problema relacionado con la medicación, pero, un grito en el cielo, ¿estamos ante un error técnico de medicación? Pues no, porque de hecho se hizo la secuenciación de los polimorfismos de la DPD que recomiendan todas las sociedades científicas, que son estos 4 que vemos aquí, y en todos dio negativo a nuestro paciente. Por lo que en principio se obró desde el principio con la mayor corrección en nuestro hospital, pero aún así nos encontramos con este caso. Y es que no existen únicamente estos 4 polimorfismos, y son los más a priori numerosos, pero nos encontramos con que ya en 2010 se hablaba de que había más de 30 polimorfismos posibles. Y de hecho, hace un año, profesionales del Gregorio Marañón publicaron este artículo en el cual mencionaban otros nuevos polimorfismos que habían detectado ellos. Lo que ocurre es que ellos habían utilizado una técnica de medición de uracilemia, que es sustrato de la DPD, y que les permitía de una manera indirecta descubrir estos nuevos polimorfismos. Y abogaban un poco por combinar las diferentes técnicas para hacer el screening y descubrir nuevos tipos de DPD metabolizadores normales o lentos o nulos. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, y esto ya se recoge también en ficha técnica, no existe un umbral claro a partir del cual podemos hablar de metabolizadores nulos o pobres a la hora de utilizar el uracilo como parámetro analítico, ya que habla un poco de que a partir de 16 nanogramos mililitros estaríamos hablando de metabolizador pobre y por encima de 150 nanogramos mililitros estaríamos hablando de que esa uracilemia indica que estamos ante un paciente que es metabolizador nulo, por lo cual instaurar un protocolo de estas características con fluoropirimidinas podría ser potencialmente mortal. Y bueno, ya volviendo un poquito al caso, vemos que a partir del día más 22, desde el inicio de la quimioterapia, se empezó a empeorar todavía más el estado general del paciente, con incluso afectación neurológica. El día más 23, estos signos neurológicos empeoraron incluso más, aunque no se encontró ningún tipo de alteración relevante a nivel de TAC craneal. Sin embargo, el día más 24 invitaba un poco más a la esperanza porque mejoró ligeramente en cuanto a conciencia y algunos signos, pero a partir del día más 26 el deterioro fue ya muy evidente, seguido de progresivo fallo multiorgánico e instauración de medidas de confort, para que finalmente el día más 31 desde el inicio de la quimioterapia el paciente falleció. Al detectar yo este caso, obviamente
notifiqué la sospecha de reacciones adversas a la plataforma de reacciones adversas, un poco porque al final nosotros como profesionales sanitarios somos responsables de no solo de tratar a los pacientes y de curarlos, sino de que cuando ha podido ocurrir algo asociado a un tratamiento del cual no terminamos de estar seguros, notificarlo. Porque al final es también un poco nuestro sino, ¿no? El velar por la seguridad del paciente. Pero aunque hemos visto que la proporción de la población que sufre este tipo de polimorfismo es muy bajo, realmente las potenciales consecuencias son tan despreciables porque estamos hablando de que, por ejemplo, a lo largo de un año en el Hospital La Fe hemos iniciado 41 tratamientos con capecitabina y 42 tratamientos con 5-fluorouracilo, que son los principales fármacos que se ven afectados por este polimorfismo. Por lo que pacientes potenciales con déficit funcional total, estaremos hablando de que cada 2 años nos encontraríamos con un paciente que podría tener consecuencias potencialmente mortales, y con pacientes potenciales con déficit funcional parcial, estaremos hablando de que en torno a unos 7 por año, que tendrían un perfil de reacción adversa severo, que desde luego si podemos evitarlo, es algo que no merece la pena plantear desde el inicio. Pero bueno, no solo tenemos que darnos el tema de la seguridad en cuanto a, nos estamos pasando, está siendo este tratamiento tóxico para el paciente, sino que nos encontramos también bibliografía en la que hace referencia a el tratamiento en general con 5-fluorouracilo, que si bien estamos hablando de que es un tratamiento muy extendido, el margen terapéutico es tan estrecho y no se hace realmente una monitorización real farmacocinética del 5-fluorouracilo. Nos podemos encontrar en situaciones bastante sorprendentes como la de este estudio en la que se siguieron a casi 600 pacientes y se observó que una proporción bastante grande a las distintas horas a las que se realizaron las extracciones se encontraban en niveles infraterapéuticos, con lo cual, por un lado nos encontramos en que a lo mejor estamos aplicando un tratamiento que puede llegar a ser tóxico a un paciente y por otro lado que está siendo del todo ineficaz. Aquí os muestro una gráfica que pude encontrar en este artículo y que es bastante más visual respecto a lo que os estoy contando. Como podéis ver, la proporción de pacientes que está dentro de esa ventana terapéutica es bastante pequeña en proporción al número de pacientes tratados. Y lo cual nos hace reflexionar y nos hace pensar que a lo mejor estamos un poco a oscuras en esto y que solo somos capaces de ver una estrella en todo el cielo estrellado. Y nos permite sacar ciertas conclusiones como son las de la importancia de analizar la causalidad de los acontecimientos, porque al final nos permite valorar la calidad del proceso y obtener información sobre efectividad y seguridad en medicamentos, además, tan utilizados como el 5-FU y la capecitabina. La utilidad también de combinar técnicas a la hora de hacer el screening de pacientes, porque al fin y al cabo, rara vez con un solo parámetro analítico o una sola prueba vamos a sacar conclusiones del todo útiles. Y bueno, al final faltan más estudios que valoren la potencial utilidad de la uracilemia, porque aunque en principio parece que puede ser bastante útil, aún, como os he explicado antes, no está del todo definido su utilidad analítica o esos umbrales a partir de los cuales podemos sacar conclusiones reales. Y bueno, poner una vez más en valor la necesidad de equipos multidisciplinares en pos de la terapia individualizada, porque al final es, yo creo que la mejor manera de tratar al paciente. Y bueno, eso es todo y dar una vez más las gracias a la factoría por permitir compartir un poquito más de farmacia con vosotros. Bueno, muchas gracias, Edu, por compartir este caso con todos los compañeros, ¿no? Así de manera que podamos aprender de la experiencia y valorar pues en qué puntos debemos esforzarnos más o trabajar para mejorar en un futuro, como tú decías, ¿no? Aportar nuestro granito de arena como profesionales sanitarios. Así que nada, un placer tenerte por aquí y muchas gracias. Y bueno, creo que ha sido una gran tarde de vuelta de la factoría. No podríamos haber vuelto con mejores compañeros y después de ver estas 3 grandes charlas, pues vamos a proceder a realizar unas preguntas a nuestros ponentes en el orden que han ido exponiendo. Como ya sabéis los asistentes que nos acompañáis, os recuerdo que si tenéis alguna cosa que preguntar, cualquier duda para alguno de los 3, podéis comentarla desde el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Que os aparece aquí en la parte inferior. Y bueno, pues voy a ir empezando mientras con alguna pregunta. Así que bueno, en primer lugar, tengo una pregunta para Pablo.
Ya nos has comentado tú al final de la charla, aunque bueno, nos has dicho muy bien y no dudaremos en buscarte, ¿no? Para que luego nos cuentes los resultados que sacas de tu estudio, pero bueno, ya lleváis unos meses implantando lo que es la perfusión extendida y en tu hospital y estáis pues a ver los resultados, pero vamos, sin tenerlos, ¿no? Sin saber todavía lo que va a pasar. ¿Sabes más o menos qué conclusión sacaríais o qué esperaríais que mejore esta estrategia de todo lo que nos has ido comentando? Pues eso es justo lo que nos estamos preguntando nosotros ahora mismo, pero la verdad es que no lo tenemos nada claro. No sabemos lo que va a pasar. Estamos esperando a que pase el verano, juntarnos en octubre, también preguntar en la planta cómo lo han visto, si tiene algún problema, si en el día a día habría que cambiar alguna cosa y luego preguntarnos qué cosas pueden haber cambiado después de implementar esto. Qué variables podríamos medir incluso. Está claro que mortalidad no vamos a encontrar, una mejora de la mortalidad no vamos a encontrar, porque somos realistas, este es un hospital pequeño, no hay tanta gente que lleve este antibiótico, el efecto no es tan grande, porque si fuera tan grande no todo el mundo lo estaría haciendo así, pero igual con el tiempo y con muchos pacientes y con un buen seguimiento, pues quizás podríamos encontrar alguna mejora de los resultados microbiológicos, menor incidencia de patógenos multiresistentes, quizás una menor aparición de resistencias, quizás una mejor tasa de curación en pacientes con infecciones de repetición, quizás sin mucha suerte una mejora en el paso a medicina intensiva. No sé, son cosas que tenemos que ir valorando, tenemos que ir viendo y ver qué puntitos podemos tocar para ver si podemos medir alguna cosa y aunque no sea muy importante el resultado, pues poder publicarlo y quizás con más centros o quizás con más tiempo, pues conseguir algún resultado positivo. La parte buena de hacer esto, que reacciones adversas no hay más, porque no están habiendo más, no están habiendo problemas, no están habiendo errores, no están habiendo incidencias, entonces todo lo que consigamos va a ser positivo, por poco que sea. Pues vamos a ver qué tal. Sí, que igual toda la parte negativa ya habría saltado, ¿no? Ya os habría llamado la Claro, atención y de momento eso no ha claro, pasado. porque al Sí, principio decíamos, bueno, cuando empecemos a hacer esto vamos a tener un montón de llamadas, la gente se va a enfadar con nosotros, ¿cómo le voy a poner esto? Si siempre lo he puesto en media hora, ¿por qué ahora en 4 horas? Pero la verdad es que no, muy buena actitud, en planta todo el mundo encantado. Hubo que explicar por qué lo hacíamos, que eso siempre es importante, porque si tú haces esto y no lo explicas, la gente no se siente partícipe. Pero si ya explicas el por qué, porque además esto justo fue una sesión de todo el hospital donde se explicó bastantes detalles, pues ya lo haces partícipe y preguntas cómo lo harías tú, con qué sistema, en este volumen bien, si te lo mandas hasta ahora perfecto. Hay que intentar hacer equipo y contar con todo el mundo, es lo importante. sí, que más que imponerlo, intentasteis tomar las decisiones en conjunto, ¿no? Lo que decías tú del tema del volumen, nos comentaron, es imposible pasarlo en 4 horas, tenemos que cambiar y os amoldáis. Nosotros desde farmacia tenemos una visión a veces muy limitada y en la reunión del PROA que hicimos vinieron los supervisores de planta y claro, cuando dijimos, vale, perfecto, lo hacemos, pues os lo mandamos como siempre, pero ahora pondrán 4 horas. Claro, se rieron en nuestra cara y con toda la razón. Pero nada, se llegó al acuerdo, se vio que así se podía hacer y oye, pues, de momento funciona bien, ahora falta ver si de verdad podemos sacar algún resultado positivo para los pacientes, que es la cosa que interesa. Claro, y lo que tú dices, y luego juntando resultados con otros centros o lo que sea, ya se puede ampliar, ¿no? La N. Claro, claro. Muy bien, Y por poco que encontremos, pues mira, por lo menos será una experiencia positiva. muy bien, perfecto, Pablo. Pues nada, te llamaremos para los resultados, ¿eh? Tenlo ya. El año que viene a ver si hay suerte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es tu turno, María, así que esta pregunta para ti. Nos has comentado al principio, ¿no? Que la combinación de lo que era el tratamiento de los inhibidores con la SBRT podría también tener un efecto en lesiones que no son específicamente las irradiadas. Entonces, ¿eso en alguno de los casos que has estado tú en el estudio revisando, se ha evidenciado ese efecto? Pues a ver, eso es un poco un tema aún por responder. Es verdad que ahora hay varios ensayos en marcha. Quiero hacer dos consideraciones, ¿no? Al respecto de poder obtener una respuesta en áreas no irradiadas o en lesiones no irradiadas.
Y es que, claro, hay dificultad para evaluar esa respuesta, porque muchas veces también son pacientes metastásicos que con la progresión cambian de línea de tratamiento sistémico. Entonces, poder, digamos, determinar que realmente es la SBRT o la radiocirugía la que provoca ese efecto a distancia, pues es difícil, ¿no? Tendría que mantenerse el fármaco, hacer la radiocirugía o la SBRT y ver posibles respuestas de lesiones a distancia. De mi revisión, es verdad que la teoría o esa hipótesis que he comentado parece muy bonita, pero es verdad que los resultados que se ven en la literatura no son tan prometedores. En la revisión, en los ensayos clínicos hablan en torno en algunos del 10-15% de respuestas abscopales o de respuestas en lesiones no irradiadas. Y posiblemente dentro de la revisión también vi que era diferente, o que en cuanto a metástasis cerebrales, cuando hacíamos esta técnica, había poco reportado o no se reportaban efectos en lesiones no irradiadas. Esto podemos suponer que se debe a que cuando hacemos radiocirugía a nivel cerebral, los linfocitos T, que al final es lo que pretendemos que se estimule a nivel inmunitario, tengan cierta dificultad para atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, claro, para mí una consideración importante sería ver en los efectos abscopales o de lesiones no irradiadas, considerando cuando hacemos radiocirugía a nivel cerebral o cuando hacemos radioterapia estereotáxica a nivel corporal. Pero bueno, es un tema que está en auge dentro de nuestro campo también, porque un poco dilucidar ese efecto es importante, ¿no? O podría ser importante para el beneficio de los pacientes oncológicos. Claro, porque nosotros que no sabemos mucho del campo, que aquí tú que te tenemos de experta, podemos decir, o sea, cuando aplicáis radioterapia también afecta a zonas que no es la irradiada específicamente, ella sola. A nivel de efectos secundarios, porque os he comentado varias cosas, a nivel de efectos secundarios no. Los efectos secundarios de la radioterapia son a nivel local, es decir, lo que se irradia. Y a nivel sistémico, si se obtiene un beneficio a nivel de las células tumorales a distancia, eso es lo que está todavía por resolver o determinar. Una cosa es lo que se postula como hipótesis, que es verdad que se ha evidenciado que estimula esa cascada de citoquinas o moléculas que liberan las células tumorales al ser irradiadas, pero otra es que se pueda obtener la respuesta a distancia. No se sabe, podemos, sí, no podemos, todavía no se ha determinado ese potencial. Pues vamos a escuchar también para que nos cuentes cuando haya más estudios, a ver qué resultados están saliendo y nos lo avanzas. Muy bien, yo encantada. Gracias, María. Y bueno, por último, te quería preguntar a ti, Edu, con la cantidad de pacientes, ¿no?, que se estima que se pueden tratar con este protocolo, ¿no?, este tipo de protocolos de quimio, ¿tú crees que es viable o que puede ser útil el screening de los pacientes con la búsqueda de estos polimorfismos, ¿no?, que decías del gen de PID? Pues, a ver, desde luego útil puede llegar a serlo, y viable es porque se hace normalmente la biología molecular de las neoplasias, se hace el tipaje del RAS mutado, de la PDL1, todo esto se hace ya de rutina en otras tantas neoplasias. Lo que ocurre es que la variabilidad genética que hay a día de hoy a nivel de individuo es tan amplia, y conocemos tan poco, que al final es lo que estaba diciendo antes, que podemos llegar a conocer a día de hoy una gota de agua de todo el mar. Yo creo que es interesante el emplear algunas pruebas indirectas para hacer el screening, como lo del uracilo que estaba comentando antes, porque al final sí que nos puede dar información complementaria y que a la postre nos puede ayudar a ampliar este mapa de polimorfismos del gen que expresa la DPD. Y yo creo que sí, un poco la medicina personalizada también va un poco, yo creo que en este camino, ¿no? En el empleo de la farmacogenética, pero no únicamente la farmacogenética. Así que bueno, yo creo que el tiempo ya nos dirá algo más. Creo que ahora mismo hay un estudio multicéntrico abierto por el Vall d'Hebron, si no me equivoco, en el cual está un poco buscando recopilar más información sobre este tipo de mutaciones. Pero bueno, ya iremos viendo cómo de rápido evoluciona esto
pero yo soy optimista, desde luego. Bien, no es verdad que si al final lo que es el campo de los polimorfismos se sigue ampliando y habrá un momento que habrá que buscar pacientes específicos a los que hacer qué polimorfismos, ¿no? O sea, relacionarlo con alguna característica más, pues por Claro, edad exactamente. tenga más o algo así, ¿no? Porque si no, Algo. todos los pacientes, todo el abanico será No, si no es una locura, pero al final es que la medicina que se practica hoy en día es un poco medicina de cañonazos en algunas patologías y sí que es verdad que tenemos que ayudarnos de lo que se conoce, pero seguir ampliando un poco por refinar este tipo de tratamientos que se llevan utilizando tanto tiempo, pero que muchas veces, pues lo que he dicho antes, o no estamos seguros de si está siendo muy tóxico o si estamos por debajo de niveles. Entonces, bueno, Y iremos viendo. conforme más información tenemos, antes decías, pues mira, le ha ido mal por lo que sea y tampoco sabías específicamente. Cuanto más sabemos, pues más se podrá afinar, ¿no? Dosis, etcétera. Perfecto, muy bien, Edu, gracias. A ti. Y bueno, pues nada, con estas preguntas terminamos la tarde de hoy. Muchas gracias a los tres, como ya he dicho, ha sido un placer teneros por aquí y ojalá vernos y podernos juntar muy pronto todos. Y gracias también a todos los que nos habéis estado acompañando esta tarde. Gracias por el apoyo al proyecto de la factoría y porque nos estáis ayudando a hacer lo posible. Seguiremos trayendo más contenido y muchas más novedades. Yo recuerdo, como os he dicho antes, que lo podéis ver en la página web, la cual os invito a visitar, lafactoria.com. Y además, como ya sabéis, en 1 o 2 días tendréis por allí también las ponencias de esta tarde disponibles para poderlas volverlas a ver cuando queráis. Y también antes de marcharnos, pues animaros a todos a participar como ponentes, deciros que no dudéis en contactar con nosotros, que estaremos encantados de recibiros. Y bueno, nos vemos de nuevo el lunes que viene en la factoría, donde esperamos nos sigáis acompañando y así pues seguiremos compartiendo como esta tarde experiencias y conocimiento entre todos y yo creo que podemos llegar a formar grandes equipos y pueden salir cosas muy chulas. Así que bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.